llamo José María, soy estudiante de Derecho y ADE de la Universidad Autónoma y bueno, pues la verdad estoy encantado de poder estar esta mañana aquí contigo, Daniel, para hablar de diferentes temas. Y bueno, a mí personalmente es verdad que ahora mismo, bueno, como estudiante de último curso estoy bastante interesado bueno, pues, en todo lo que rodea al mercado laboral y cómo, pues, como estudiante puedo dar el salto a ese mercado laboral que ahora mismo presenta una situación un poquito complicada, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que personalmente creo que, bueno, pues que se debería dar cierto apoyo a lo que está ahora muy de moda, pero bueno, que al final es lo que forma en su mayoría el espectro del mercado laboral en España, ¿no? Que es el emprendimiento o las pequeñas y medianas empresas. Ujú. Y bueno, pues como estudiante de ADE, de Derecho y ADE, sí me gustaría pues que en ese sentido pues que existiera cierto apoyo, ¿no? a este ver, tipo de... En España, el mercado laboral ha sido históricamente un mercado laboral, yo diría, deficitario. Ha sido un mercado laboral deficitario porque los desequilibrios de la economía española se han tendido a solucionar desde lo que yo llamo las soluciones mágicas. Las devaluaciones competitivas y o hacer unos planes industriales que luego lo que generaban eran grandes burbujas y mayor desempleo. Entonces, si tú miras la tasa histórica antes de que España entrase en el euro de desempleo, pues rondaba alrededor del 17 y pico por ciento. O sea que no es que sea un país en el que históricamente haya habido bajo desempleo, sino todo lo contrario. Tres razones. La primera, una transición de la agricultura a los servicios que no ha pasado por una cultura de emprendimiento. Ha venido fundamentalmente de ser empleado de la agricultura, de un lugar, bueno, de una explotación agrícola a empleado de un pequeño negocio o lo que fuera. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que la tasa de emprendimiento histórica ha sido muy baja. Segundo problema, una educación reglada demasiado orientada a colocarse. ¿Cuál es el problema? Cuando uno hace una carrera, está ya pensando en el puesto de trabajo que va a tener dentro de 6, 7 años, y es un error. Y es un error porque tú puedes ser un magnífico estudiante de Derecho o de Económicas y a lo mejor tu trabajo no va a ser como economista o como abogado. Entonces, el plantearse la universidad desde un punto de vista estrictamente, digamos, de colocación y por lo tanto la percepción de que el Estado tiene que garantizarnos un puesto de trabajo por esa educación, y no es cierto. Tercer problema. Un tercer problema es una pequeña y mediana empresa fundamentalmente familiar, muy pequeña. En realidad la pyme española es microempresa, la gran mayoría son microempresas y por lo tanto muy frágil. Muy frágil, que sea familiar no es un problema, pero la profesionalización, la división entre propiedad y gestión es una de las tareas pendientes de nuestra economía. Pero también que las empresas sean tan pequeñas las hace mucho más frágiles ante el ciclo económico. Por lo tanto, lo que hay que buscar es un ataque completo a esos desequilibrios. Luego tenemos un problema adicional que es una fiscalidad que penaliza de una manera muy fuerte al trabajo. Entonces, el emprendimiento es muy importante, pero el emprendimiento hay que verlo desde qué es lo que vamos a hacer con ese emprendimiento, ¿no? Porque obviamente la gran mayoría de las empresas, eso la gente tiene que ser consciente de ello, la gran mayoría de las empresas fracasan. ¿Es eso malo? No, porque es parte del ciclo económico, pero lo que no debemos plantearnos el emprendimiento es
desde un punto de vista de seguridad. Lo tenemos que plantear desde un punto de vista de fundamentar y fortalecer nuestro currículum. Un universitario, un técnico que hoy salga de la universidad o de la formación profesional va a necesitar tener un currículum que sea más que las líneas que pone la universidad o el título o lo que sea. ¿Cómo funciona en el mercado laboral? ¿Cómo se gestiona el riesgo? ¿Cómo gestiona las dificultades? Etcétera. Las ayudas yo creo que existen y yo creo que se pueden dar más oportunidades, pero ayudas no las debemos plantear desde el punto de vista de asegurarme el éxito. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir nunca, ¿no? Tenemos grandes medidas tomadas por el gobierno en las que se da una cuota, una tarifa plana, bonificaciones, todo muy importante, pero obviamente dice, eso me va a garantizar, me lo decían a mí hace poco, ¿me va a garantizar eso a mí que la empresa vaya bien? No. Claro. Entonces el joven actual lo que debe plantearse es el emprendimiento como una parte de su formación. Como una parte de su formación y como una parte de lo que le va a dar valor añadido. Porque cuando vayas a ver a un empleador, aunque busques un trabajo fuera, el hecho de que hayas hecho cosas de ese tipo tiene mucho más valor que a lo mejor otra línea de otro máster, ¿no? Haciendo prácticas. Uno de los grandes errores que yo veo entre los jóvenes en la universidad es que los jóvenes no trabajan. Estudian la carrera y luego estudian un máster y luego estudian otro máster y durante todo ese periodo no han trabajado. Entonces se pierde muchísimo y una de las cosas que se está generando es el concepto que se ha repetido en muchas ocasiones de titulitis, ¿no? No pasa nada por tener una buena educación, pero hay que complementarla de una manera que sea hacia un futuro que además no sé, yo no lo conozco ni yo, ni tú, ni ninguno de los que estamos aquí. Entonces yo creo que hay que hacer mucho, la cultura del emprendimiento es algo que se va generando poco a poco, viene desde la familia. Estoy seguro de que cuando tú hablas con tus parientes, amigos, conocidos y les hablas de emprendimiento te dicen, búscate algo seguro, ¿no? Algo seguro no existe. No existe ni en el sector público ni en el sector privado. Y eso hay que cambiar el chip. Entonces, todas esas rémoras de un mercado laboral deficiente no se van a cambiar de un día para otro. Y no las va a cambiar un gobierno de un día para otro porque parte también de un cambio de cultura empresarial, de un cambio de cultura por parte de los estudiantes y de los jóvenes y de un cambio de cultura por parte de la fiscalidad, de la agencia tributaria y del gobierno a la hora de entender la fiscalidad. Entonces yo creo que todo eso poco a poco se va cambiando, pero el cambio lo vais a llevar a cabo vosotros, ¿no? Lo vais a llevar a cabo vosotros. Yo siempre digo que el gran error de nuestra generación, los que tenemos ahora más de 40 años, ha sido perpetuar las deficiencias del modelo anterior. Entre otras cosas, la bajísima conciliación, unos horarios completamente injustificados. Yo siempre critico las reuniones, ¿no? Las reuniones, ¿qué es eso de las reuniones de 2 horas, de 3 horas, la gente hasta las 10 de la noche en la oficina? La falta, el parecer ocupado que no genera productividad, ¿no? Todo eso hay muchas cosas que cambiar y ahí estáis vosotros para cambiarlo. O sea, yo un poco en relación a todo esto que comentabas, o sea, tengo la sensación de que, por ejemplo, en la universidad, o sea, el sistema, de hecho, bueno, conectando, he tenido la oportunidad este primer cuatrimestre pasado, yo ya estoy en mi último año y he estado en Dublín, sí. Entonces, bueno, he tenido la oportunidad o la posibilidad de comparar 2 sistemas totalmente distintos. Y la verdad que es tal cual, o sea, aquí en España se nos plantea un sistema pues, educativo, en este caso superior en la universidad, a base de memorizar un montón de datos, un montón de cuestiones, un montón de temas distintos, que está muy bien, lógicamente. O sea, si tienes datos, pues eres capaz de poder basar tus opiniones o tus argumentos sobre cosas que existen reales. Pero al final,
desde mi punto de vista, no es suficiente para formar a profesionales, que es de lo que se trata. Totalmente. No sé, aquí, por ejemplo, el tema del riesgo, o sea, se penaliza en muchas ocasiones. Se demoniza. el hecho Más que de, penalizarlo, tal cual. se demoniza tomar riesgo. Existe la forma esa de pensar de ya te lo dije, ¿no? Sí. Y claro, pero entender riesgo como oportunidad, que es lo que es lo que Sí. falta, ¿no? Lo que tú dices de la educación es un problema desde el punto de vista de que el universitario se encuentra con una educación muy rígida, orientada a la memorización, pero sin embargo, ¿y qué ocurre? Que el valor añadido de eso es muy bajo. Porque si yo te digo, apréndete de memoria el capítulo 7 del Samuelson, pues tú me dirás, me lo aprendo de memoria, pero esa persona que está ahora mismo mirando su teléfono móvil ahí enfrente, irá a internet, bajará el capítulo 7 del Samuelson de Amazon o de Google y tiene exactamente lo mismo que tú. Yo tengo muchos y muy buenos recuerdos de la universidad a partir del cuarto año. Cuarto, quinto año. Y recuerdo algunos profesores míos que yo les decía esta misma queja, les comentaba esta misma queja que tú tienes, y me decían, tú has venido a la universidad a aprender a manejarte y a interactuar con otra gente fuera del círculo, digamos, protector del colegio y de la familia. Y para eso vale la universidad. ¿Qué es lo que le falta a la universidad? Que muestre más del mundo exterior. Le falta a la universidad que muestre al universitario, al estudiante, que le muestre cuáles son las oportunidades que puede tener. Yo, por ejemplo, me parece una pérdida y un error que si tú has estudiado historia o filología o derecho o económicas, tengas como único objetivo trabajar de historiador, de filólogo, de economista o de abogado. Es un error. Yo, en mi trabajo en Inglaterra, en Estados Unidos, he trabajado con gente que había estudiado filosofía griega. ¿Cuál era el problema? Ninguno. Lo que, desde luego, esa persona que estudiaba filosofía griega en Oxford o en Cambridge no tenía la más, pero no la más mínima idea, sino es que ni se lo planteaba, era que el Estado o la economía tenía que garantizarle un puesto de trabajo como experto en filosofía griega. Entonces, ese conocimiento es muy válido, pero es una pata. La otra pata es lo que tú has vivido en Irlanda, lo que se vive en otros sitios, que es el ir mostrando cómo se hacen empresas, cómo se crean negocios, cómo se crean oportunidades, en cualquier carrera, en cualquier carrera. A mí me decían, no, bueno, eso será en económicas. No, ¿por qué tiene que haber en ciencias de la información, en periodismo, etcétera? ¿Por qué en periodismo una carrera tan complicada a nivel de empleabilidad no se les están dando cursos de cómo montarse por su cuenta, cuando la gran mayoría van a ser autónomos que se muevan organizándose por su cuenta, ¿no? Entonces yo creo que hay que cambiar ese chip, y yo creo que ese chip tiene que cambiar desde vosotros, desde la demanda. Sí. Y como no os lo ofrezca la formación reglada, la universidad A o la B o la C, lo tendréis que buscar vosotros. Y eso también hay que entenderlo. Sí, es decir, no podemos sentarnos y decir, el gobierno no me lo ofrece, vaya por Dios. Entonces, no, tenemos que buscarlo. Claro. Tenemos que buscarlo, igual que lo hemos hecho, lo hicimos muchos otros, y yo creo que esa es la oportunidad. Pero es verdad que hay que cambiarlo. A mí me parece ridículo que en el año 2016 se estudie contabilidad, por ejemplo, teniendo que aprenderse los asientos contables. Me parece completa y, vamos, tan ridículo, y sin embargo luego tenemos una sociedad que no tiene ni idea de lo que es el activo y el pasivo, ¿no? Y que confunde cuentas de pasivo con cuentas de activo. O sea que yo creo que hay que hacer mucho, pero tiene que venir de la sociedad civil, de los estudiantes, de las familias, ¿no? Sí. Esa es un poco digamos, el clamor, ¿no? Sí, de hecho, bueno, estoy totalmente de acuerdo, porque es verdad que, bueno, por ejemplo, en mi ambiente, o sea, sí percibo esa
ese espíritu de comodidad, ¿no? De, Sí. bueno, pues que lo que realmente busco, estoy terminando la carrera, yo lo que quiero es formarme para dar el salto a una empresa, empezar a trabajar, y lo que buscas un poco es la estabilidad. O sea, La en estabilidad. general, es verdad que pues, tengo amigos que, pues, que han comenzado con sus pequeños proyectos, y de hecho, bueno, eso es lo que realmente personalmente busco y lo que quiero. Pero es verdad, pues, que es necesario ese cambio de espíritu o cambio de mentalidad por parte de los ciudadanos, porque, bueno, Claro. si no existe esa búsqueda, lógicamente, pues las instituciones no nos lo van a aportar como tal si no hay una demanda. Y que conste, la búsqueda de la estabilidad y de la seguridad no está mal. Yo no Pero tengo nada sí, en contra. pero Lo que una no puedes perspectiva exigir es estabilidad, seguridad y altísimos sueldos, Claro, etcétera. O sea, claro. tendrás que ser consciente que cuando quieres el mínimo riesgo y un nivel de actividad laboral muy específica donde te digan qué es lo que tienes que hacer y hacerlo bien, por supuesto. No pasa absolutamente nada, pero tienes que ser consciente que el valor añadido de ese trabajo Sí, es bajo. Simplemente es bajo. sí que Claro, y simplemente sin es bajo. riesgo y rentabilidad No, no. pero no es una cuestión solamente de inversión, es Sí, una bueno. es una cuestión de entender que el valor añadido que tú aportas como trabajador se pierde si tu zona de confort se maximiza. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque no solamente vas a estar tú dispuesto a hacer ese trabajo reglado, siguiendo las pautas y haciendo lo que se te exige, es que va a haber muchísimos más. Claro. Muchísimos más. Y además, no muchísimos más con una barrera de entrada como podías tener antes en las que decías, es que yo he hecho ingeniero, entonces solamente pueden venir los ingenieros. No, es que ahora resulta que la gran mayoría de los trabajos, los nuevos trabajos que se están creciendo, que se están creando, perdona, tienen una serie de funciones y una serie de características en las que el perfil es mucho mayor. Entonces ya esa zona de confort de la barrera de entrada histórica, ¿no? Que me decían a mí cuando yo terminé el colegio y iba a hacer la carrera, me decían, no, es que tienes que hacer ingeniero aeronáutico, mi padre es ingeniero aeronáutico, porque todo el mundo sale colocado. Bueno, pues ahí ya tienes un problema, ¿no? Porque claro, el que hizo, por ejemplo, pues arquitectura, pensando que todo el mundo sale colocado en medio de la burbuja inmobiliaria, se encuentra que se acaba la burbuja inmobiliaria. Pero fíjate qué curioso, esas personas no han perdido su tiempo por haber, no han elegido mal. Es que lo que se les ha metido en la cabeza, que es, si haces arquitectura, tienes que ser arquitecto y hacer muchas casas y muchos puentes, porque si no, pues obviamente, claro, no, ese es el error, ¿no? El error es intentar cuadricular el mercado de trabajo en un mundo que ya no es así, pero es que lleva no siendo así muchos años. No es una cosa que digamos que estamos mirando la bola de cristal, ¿no? Y un poco, o sea, yo me planteo en el supuesto de que comenzara a cambiar la mentalidad de los estudiantes y empezara, que creo que sí está ocurriendo. Sí, claro que creo sí. que está pasando, que cada vez somos más conscientes de esta apertura del mercado laboral, pues que ahora estudias filología, por lo que comentábamos, y puedes acabar trabajando en una consultora, porque no existe la necesidad de tener una serie de conocimientos, sino al final es un poco saber resolver problemas, que es lo de lo que se trata, ¿no? Si cambia esa mentalidad y comienza a existir esa demanda por parte de los estudiantes, yo me planteo cuál puede ser la respuesta del sistema universitario y cuál puede ser la respuesta también de las empresas y de esa relación que exista entre empresa y universidad, que creo que es muy importante, porque, por ejemplo, en la autónoma, desde mi punto de vista, esa relación, o por lo menos lo que a nosotros nos hacen ver y a lo que nos acercan, es mínima. Ya. ¿Qué es lo que ocurre? Eso ocurrirá cuando tú vas, yo recuerdo una conferencia del dueño o del presidente de PayPal, ¿no? Que es una persona que estudió muy poco y tal, se puso a trabajar y creó su empresa, etc. Y él decía, de dónde va a venir es de la propia empresa. De donde va a venir de la propia empresa. La universidad puede buscar mantener un modelo anquilosado todo lo que tú quieras, pero si resulta que la propia empresa, el propio mercado laboral te está poniendo encima de la mesa que tu formación no reglada
es más importante que la reglada a la hora de tener éxito y de tener oportunidades, resulta que seréis precisamente vosotros los que diréis, oye, pues a mí no me interesa cursar esta carrera porque no me está generando valor añadido. De momento, la universidad sí está creando un valor añadido a la hora de sacar a unos jóvenes. Bueno, fundamentalmente en España los jóvenes también durante la universidad se quedan en casa de sus padres, pero bueno, de sacarlos del nido. Pero vendrá de la empresa. Fíjate, en Estados Unidos, en Noruega, en Holanda, yo acabo de venir de Holanda y muchos estudiantes en una conferencia que he dado me decían, bueno, es que nosotros lo que vamos es a pedir directamente a la universidad una formación específica. Es decir, no voy y me ofrecen como si fuera un supermercado venezolano, de lo que hay, coge lo que puedas, no, sino yo exijo, pido tal, una serie de cosas y hay unos programas más flexibles, etcétera. Pues yo creo que todo eso irá cambiando. Y irá cambiando también con el profesorado. El profesorado ahora mismo en la universidad viene fundamentalmente de una percepción de la economía que es muy estatista y que viene de una historia, no es tanto en la época de Franco como en el principio de la democracia, como antes, en la que la gran mayoría de los estudiantes, o sea, estudiaba una carrera muy poca gente, de esa muy poca gente, cuando salían de la carrera, la mitad se quedaba en su casa cuidando de los niños y eso, o sea, las mujeres, que una vergüenza, y otra parte emigraba. Entonces, la que quedaba tenía unas oportunidades aparentemente muy buenas. Sin embargo, no eran unas oportunidades muy buenas. Era que estabas literalmente enviando la mitad de la fuerza laboral fuera del mercado del trabajo por una cuestión cultural o económica, la inmigración. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es cambiar esa forma de pensar. Yo creo que están cambiando, hay muchos profesores, mucho tal. Pero es verdad que como ahora mismo está orientada la universidad, los programas son un ejercicio burocrático cuasi soviético. O sea, si tú hoy quieres cambiar un programa de una carrera, de una asignatura, es un proceso, difícil, ¿no? Es un proceso extremadamente, incluso entonces los profesores que son conscientes de esas dificultades se encuentran con un escollo burocrático y administrativo. Eso cambiará, claro. Sí, bueno, de hecho, o sea, es los propios estudiantes cuando tenemos que hacer cualquier tipo de cuestión administrativa o burocrática, etcétera, pues complicado enfrentarte a todo ese... Claro. Es una maquinaria. Me imagino que desde el punto de vista del... Pero eso cambia, y eso cambia en la competencia privado-pública, cambia cuando está cambiando también. ¿Por qué? Porque claro, nosotros nos hemos acostumbrado a una universidad creada al calor de una burbuja inmobiliaria donde había muchísimo dinero y por lo tanto se creaba una universidad que era en el que no solamente había muchas universidades, que está muy bien, sino además todas con el mismo patrón de estudios, sí. Es decir, con todas las mismas carreras, todas daban las mismas cosas, o sea, no tenías una diversidad en cuanto a eso. Bien, eso todo cambia, ¿no? Sí, o por ejemplo, en el sistema anglosajón en Dublín, que había la posibilidad de formarte o de crear tu propia carrera. Claro, es que eso es lo que tienes que hacer, no y de mezclar asignaturas procedentes de diferentes ramas. Claro, ¿por qué? Porque ninguna persona en su sano juicio en Irlanda o en el Reino Unido asume cuando va el primer día de la carrera que 5 años después o 4 años después su futuro va a ser exactamente A, B o C. En cambio aquí todavía tenemos ese chip de colocarse, ese chip de, yo me acuerdo el día que estaba en la fila de pagar las tasas de la universidad el primer año en la Autónoma, gran sitio, estaba un mogollón de gente, conocí ahí unas cuantas personas y entonces estaban diciendo, pues yo dentro de 5 años me veo en
Telefónica, no sé qué, tal, y decías, o sea, ya tiene Qué miedo. predestinado. ¿Por qué? Porque mi padre trabaja en no sé qué, y entonces entonces la carrera se convertía en una extensión de la carrera profesional de tu padre o de tu madre más la inflación. entonces eso es que eso no solamente hay que cambiarlo, sino que lo cambia. Yo por ejemplo, pues me negué, ¿no?, a hacer ingeniero aeronáutico. No me apetecía, pues mi padre es ingeniero aeronáutico, maravillosa carrera, no me apetecía para nada, no me gusta, o sea, y no pasaba nada, porque el concepto de sales colocado lo decide una visión estática de la economía. Y una visión estática, es decir, bueno, Sí, a real, lo mejor ¿no? sí, claro, y a lo mejor sí, a lo mejor no. Claro, a lo mejor sí, o a lo mejor no, no lo sé. A lo mejor se dejan de hacer aviones porque se descubre el viaje intermolecular de Star Trek, ¿no? No. No lo sé, bueno, es una broma. De hecho, bueno, a mí yo creo que en relación un poco a esto de que parece como que la universidad es el siguiente paso que toca, o sea, un poco hay gente que tiene esa mentalidad, acabas el cole, bachillerato, haces selectividad, universidad y es como un poco lo que queda entre medias, que tienes que pasarlo, un trámite. Y yo creo que también eso es lo que provoca muchas veces que, por ejemplo, en España la formación profesional sea tan pésima No, la como la que formación profesional tenemos. en España es muy buena. El problema de la formación profesional... El enfoque que se le En da, no España sé. tenemos un problema de falta de cuadros. ¿Pero por qué? Por la idea de que todo el mundo tiene que hacer una carrera. Incluso, y Por eso. lo cuento en Acabemos con el Paro, hay casos de personas que querían hacer formación profesional y ante la falta de plazas se les ha Claro. enviado a la universidad. Ujú. Demonizar... A ver, poner en un pedestal un título en A o en B, en Es lo que sea, ridículo. es un error. Sí. Es un error. Y la formación universitaria o la formación profesional es estupenda, no hay absolutamente nada malo. Y hay muchísima gente que no quiere hacer una carrera y que quiere aprender un oficio. Yo creo que se ha perdido el concepto de oficio. De aprender dentro del trabajo, de aprender una serie de características de un oficio y desarrollar tu actividad ahí, que además te permite pues crear tu propia empresa, crear tu propio negocio, etcétera, ¿no? Fíjate qué curioso es que cuando yo he dado charlas a alumnos de formación profesional, les preguntas, ¿y cuál es tu objetivo? ¿No? Y te dicen, no, pues yo estoy ahora mismo trabajando en un taller de A o B y quiero montar mi propio taller. Sí. Y sin embargo vas a la facultad y dices, ¿cuál es tu objetivo? Mi objetivo es ir a la administración, a una empresa o a no sé qué. O sea, fíjate que ese chip está cambiando más rápidamente en la formación profesional que en la universidad. Pero yo creo que bueno, eso es parte de ese cambio de mentalidad. Y vuelvo a lo que decía antes, a una sociedad que ha pasado de la agricultura a los servicios rápidamente sin pasar por ese emprendimiento, ¿no? Yo creo que eso también va a cambiar. Sí, de hecho, bueno, creo que no es que la formación profesional en ese sentido falle, sino que falla el hecho de que mucha gente considera, o sea, por concepción, por mentalidad. Que no es bueno hacerlo. Eso es, sí, que sí. parece como la formación profesional es algo... está como demonizada, es como poco, sí, es como bajo. Y acaban en la universidad... Claro. calentando sillones, porque muchas claro, veces, no, y es como lo de glorificar los másters, ¿no? A mí hay muchas veces, yo recuerdo en Chicago cuando trabajaba que tenía un compañero que recibía currículums, ¿no? Y decía, este tío tiene 3 másters y no ha trabajado en su vida, fuera, ¿no? Este tío tiene 4 másters o esta chica y no ha trabajado en su vida, fuera, ¿no? O sea, quiero decirte que no es, que ni hay que demonizar, o sea, ni una cosa ni la otra. Todo tiene su puesto en el mundo y no podemos entrar en pensar que todo el mundo vaya a ser secretario de Estado de algo, o todo el mundo vaya a ser abogado, o todo el mundo vaya a ser economista, o todo el mundo vaya a ser ingeniero, ¿no?